Buenos días, Verónica, y buenos días, Venezuela, y vamos a dar inicio con nuestra primera invitada en la mañana de hoy. Vamos a hablar en esta oportunidad de caries, señores. Pensar en caries muchas veces pues nos vamos a la infancia, a los niños. No, señor, si nosotros los adultos no nos cuidamos, también nos pueden afectar. Vamos a hablar principalmente de los alimentos que pueden ocasionarnos caries. A nosotros los adultos y a los más chiquitos, por supuesto. Vamos a hablar de alimentos cariogénicos. Está con nosotros la odontóloga Karina Vieira. Bienvenida al programa. Y vamos a hablar de este tipo de alimentos cariogénicos. ¿Qué son principalmente? Sí, bueno, un alimento se considera cariogénico cuando va a promover lo que es la desmineralización del diente, ¿ok? Me va a promover esto y va a llegar a largo plazo o a mediano plazo a formar lo que se considera el mayor problema de salud bucal en este momento, que sería la caries dental. Sí, ese es el primer problema en nuestro país. En nuestro país se sigue viendo con muchísima frecuencia, mucha incidencia en los preescolares de niños muy pequeños, desde muy pequeños, con grandes caries dentales. Y se siguen viendo a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta todavía predomina la enfermedad de la caries dental. Pero tiene mucho que ver entonces este tipo de alimentación que tenemos, que tiene el venezolano hoy en día, ¿verdad? Sí, los alimentos cariogénicos son todos aquellos, cuando hablamos de carbohidratos como tal, hidratos de carbono, cuando hablamos de azúcares y almidones. No, a veces se le echa la culpa completamente al caramelo o al chocolate y no necesariamente, también lo que es alimentos muy almidonados, por ejemplo la papa, la batata, esos alimentos tienen unas características que los hacen cariogénicos. ¿Cuáles son? Ellos son muy pegajosos. Por ejemplo, las galletas, la misma papa, se quedan pegados ahí mucho tiempo, no nos cepillamos y eso va a ocasionar un ambiente propicio para las bacterias que tenemos en cavidad bucal para formar ácidos y esos ácidos van a crear esas cavidades en los dientes que son las caries. La pasta, por ejemplo, estoy pensando, me estás explicando eso, pero estoy pensando también en cómo se está alimentando, sobre todo hoy en día el venezolano, que es básicamente de harinas. Exactamente. De carbohidratos. Toda esa alimentación basada en carbohidratos que también son necesarios, no es que los vamos a eliminar de la dieta, pero tenemos que hacer un equilibrio, ¿ok? Tenemos que comer balanceadamente, que tratar de sacar más esos carbohidratos de nuestra dieta y comer más frutas y más verduras. Sobre todo educar a los niños a que coman de esta manera, porque ellos después van a sus padres comiendo esa cantidad de pasta, esa cantidad de pan, y lo ven como algo normal y como algo que está bien, y debemos educarlos para que cuando vayan a clases, al colegio y todo lo demás, además de su higiene oral, sepan que tienen que consumir más frutas y más verduras porque es saludable, le va a caer bien, no solo para sus dientes, sino para su organismo en general. Así es, y fíjate que uno tiene esa concepción equivocada de que son los caramelos, hablar de azúcar es nada más de los dulces, y no es así, ¿no? De combinar, está en saber combinar los alimentos como tiene que ser. Ahora, ese cuidado bucal, porque no es que los eliminen, tenemos que consumir de todo y sobre todo los niños, pero el cuidado que tiene que tener la persona y enseñarle a sus hijos después de cada comida. Exacto. Bueno, no podemos decirle, como estábamos hablando ahorita, que no los consuman, pero por ejemplo, si yo siempre me quiero comer un chocolate después de comer o necesito comerme un dulce después de comer, al niño no le puedo decir que no, es preferible. O nosotras las mujeres. Exacto. En una época al mes, pues nos da esa ansiedad terrible por comer dulce. Bueno, no es que no lo vamos a comer o vamos a entrar en crisis porque nos van a salir caries si lo comemos, sino que después de un desayuno o un almuerzo es preferible inmediatamente consumir este alimento. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de saliva en ese momento y va a ser más fácil la limpieza, la autoclisis, lo que se llama autoclisis, que es la limpieza por parte de la misma saliva de esos restos de alimentos que quedan en boca. Estoy pensando también justamente en los deportistas, las personas que están en la onda fitness, son las personas que más meriendan, que necesita, su cuerpo necesita merendar, y hay muchas opciones en el mercado hoy en día pues que no contienen azúcar. También es necesario, o como las frutas, también es necesario después de esto pues cepillarse, así pues ellos sientan que no están consumiendo azúcar. Bueno, eso depende. Por ejemplo, depende de lo que vayan a comer. Si, como se basa casi siempre en comer proteínas y alimentos de origen natural, no hay tanto riesgo, digamos. Sin embargo, cada persona, cada individuo es distinto y lo ideal es que cuando vaya a una consulta hacer un análisis de su riesgo a caries. Si esa persona tiene una dieta súper mal balanceada, si tiene una vida súper ajetreada, si no le da tiempo de cepillarse todo el tiempo, etcétera, y quizás vemos una cantidad de caries alta en su boca, tiene un riesgo a caries alto. Entonces eso me indica que, por ejemplo, a esa persona yo le voy a dar ciertos tips
para que sí, para que después de cada comida, como él tiene ese riesgo alto, sí se tenga que cepillar. A lo mejor una persona con un riesgo a caries más bajo, no tengo que tener tanto cuidado. Quizás nada más con enjuagarse con agua o tomar bastante agua después de esa merienda sea suficiente. Por eso cada caso hay que evaluarlo de manera diferente. No todos somos iguales. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso del estrés, doctora, el venezolano está sumergido en situación de estrés constantemente, Sí. y muchas veces el estrés pues nos hace comer de más. Eso que llamamos esa ansiedad. Pues nos hace constantemente estar comiendo y quizás cosas que no son tan balanceadas. Tenemos que también tener un control de eso. Claro, sí, todo es un equilibrio. Nosotros no debemos abusar de ningún alimento, ni de los que conocemos como buenos o de los que son malos. Sí. Todo es un equilibrio y saber que todo lo que estamos metiéndole a nuestro cuerpo va a tener sus consecuencias, no solo en el carácter bucal, sino también para nuestra forma de cómo nos vamos a sentir y cómo nos vamos a ver también, nuestra parte física. Entonces todo eso tenemos que verlo en ese momento. Si tenemos mucha ansiedad, quizás lo que se les puede recomendar a todo el mundo es andar con una botella de agua encima y llenarse de agua, y también chicles sin azúcar, siempre sin azúcar. En el caso de los medicamentos, personas que consumen muchos medicamentos y medicamentos pues tanto de laboratorios químicos como naturistas pueden contener azúcar. Tenemos también que tener cuidado con eso. Sí, más que todo, aparte de eso, hay Jarabes, sí, hay alimentos además que producen una disminución del flujo salival en personas, por ejemplo, diabéticas. Esos pacientes, cuando hay disminución del flujo salival, hay mayor riesgo a tener caries porque no hay tanta limpieza, autolimpieza en cavidad bucal. Entonces, en esos casos sí hay otras alternativas como saliva artificial, lo de que hablamos del agua, etcétera, pero el cepillado tiene que ser igual, digamos, en ese caso. Constante. O sea, no. Bueno, ya ustedes lo saben, ¿no? Parece mentira que uno tenga que recordarlo, pero si ustedes tienen que cargar su cepillito de dientes y su pastita en la cartera, en el bolso, en el maletín, sea cual sea el caso. Y si están merendando, pues lo recomendable es que se tomen el tiempo y se acerquen y se cepillen. Gracias por acompañarnos. Contactos para más información, personas que quieran pues preguntarle algo específicamente. Sí, cualquier cosa pueden contactarnos a través de la página web www.tuodontóloga.com y a través de las redes sociales @tuodontóloga en Twitter y tuodontóloga en Facebook. Perfecto, bueno, por ahí van a estar más que conectados. Gracias por acompañarnos.